Y qué mejor que nos ayuden a comprender qué es lo que volvió a suceder en Estados Unidos que nuestros expertos en opinión pública. Y saludo a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, a Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo, y a Paco Abundis, director asociado de Parametría. ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. Me imagino que hoy es un día difícil para ustedes de platicar, pero tiene lo bueno de que van a platicar de algo que sucede en otro país y no aquí en México. Pero arranco, Jorge. ¿Cómo podemos nosotros explicar lo que creíamos hace 24 horas que podría suceder y lo que estamos viendo hoy? Cuando digo creíamos, no estoy hablando únicamente en México. Estoy recordando, por ejemplo, muy bien un texto en el New York Times donde decía la probabilidad de que hubiera un landslide, que hubiera una abrumadora victoria para Joe Biden y los demócratas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué tipo de ponderación se hizo mal? ¿Qué se subestimó? ¿Qué se sobreestimó? Jorge, buen día. Está viendo seguramente los resultados. Yo que no me escuchó. Jorge, buen día. Roy, esta misma pregunta. A ver, mira, ayer fue, independientemente del resultado, yo creo que ya está más inclinado a Trump. Está muy difícil que no sea así, pero está bien, tenemos que esperar, porque hay que esperar, porque todavía existen posibilidades de que no pase así. Bien, pero independientemente del resultado final, lo dices bien, volvió a fallar lo mismo que en 2016. Encuestas en algunos estados y los pronosticadores, además de los estrategas, esa es otra, tendré que entregar cuentas. Los estrategas demócratas fallaron totalmente. Bien, ¿qué pasó al final? Fíjate, los issues son importantes. Trump, las encuestas sociales sí decían que Trump en los últimos días mejoraba, pero no a este grado. Dos, los issues, los que votaron por Trump, número uno, economía, número dos, ley y orden. O sea, le funcionaron a Trump básicamente. Los encuestadores norteamericanos, porque usando una frase de Jorge Buendía, no tenemos por qué sudar calenturas ajenas. O sea, no nomás es otro país, no hicimos nosotros nada ahí. Los encuestadores norteamericanos hace 4 años dijeron, no se hicieron suficientes encuestas buenas en estos estados. Hoy no tienen ese pretexto. Hace 4 años nos dijeron que si los rusos, que si las redes sociales, hoy no tienen ese pretexto. Entonces yo no sé hoy cómo van a explicar, estoy esperando la explicación, pero sí son de los derrotados el día de hoy. Oye, Paco, estaba viendo yo los demográficos de Edison Research, que es esta empresa que cada 4 años contratan un bloque de medios de comunicación precisamente para que les hagan las encuestas de salida de los demográficos, y prácticamente todos los demográficos avanza o está arriba Joe Biden. Por ejemplo, en términos de edad, solo de 65 años para arriba están favoreciendo a Donald Trump, el resto están con Joe Biden, los jóvenes con Joe Biden, las mujeres abrumadoramente por Joe Biden. Y sin embargo, estamos viendo que en estos estados columpio, en estos estados bisagra, donde hay comunidades latinas y afroamericanas importantes, así como también universidades, es decir, muchos jóvenes, pues le faltó trabajo, como dice Roy, a los demócratas. Es esto, y es una provocación, Paco, es esto o que el discurso de Donald Trump en una sociedad tan conservadora en su mayoría ha tenido un mejor resultado que el discurso conciliador de Joe Biden. Creo que la variable que explica buena parte de esta diferencia entre lo que se vivió y el comportamiento es la variable que se llama voto de bolsillo, que es la economía. Había una gran preocupación porque en esta variable, y era una pregunta muy clara, donde Trump iba muy arriba de Biden, que era la gestión económica, y un indicador que era de preocupación días antes. Usted en términos económicos está mejor o peor que hace 4 años. Este indicador Trump lo tenía cerca de 10 puntos por arriba de cualquier otro presidente, estaba alrededor del 55%, y esto sí se contempló y
de preocupación. No estoy justificando a los colegas del gremio en Estados Unidos, pero no sabían cómo utilizar esa variable para ponderar. Lo que hicieron fue utilizar básicamente variables demográficas como el tener universidad o no, como esa fue de los principales correctores. Esto podría ser un ejemplo de por qué los demográficos RAI no necesariamente te dan una mejor estimación o te sustituyen a los psicográficos, que sería el voto de bolsillo. Hay otros eventos coyunturales como el de la pandemia que fue también importante para definir el voto. Todo eso creo que está por explicarse, y solamente una pequeña diferencia con lo que dijo Roy. No está tan claro, es decir, ya los modelos, la mayor parte de las estimaciones ya le dieron Nevada y Arizona a Biden, Wisconsin ya va arriba, Michigan está a 3 décimas, de tal manera que hay un escenario donde ni siquiera haya que esperar el viernes a Pensilvania. Hoy en la tarde podría tener los 270 votos Biden. De hecho, dicho por quien está a cargo de la toma de decisiones y de los modelos de Fox News, lo puso en esos términos. Yo preferiría en estos momentos ser Joe Biden que ser Donald Trump. Para que lo diga el que está haciendo los modelos de Fox News, que por cierto fue de los primeros que dio Arizona anoche, da la impresión de que, y por la reacción de Donald Trump en su discurso de hoy en la mañana o a la 1 de la mañana, pues si analizas ese discurso, él se está asumiendo como perdedor, porque él está diciendo que ya va a ir a tribunales. Es muy probable, hay un ejemplo muy probable que hoy en la noche pudiera estar llegando Biden a los 270 votos y pues de ahí a tribunales, porque todo va a depender ahora de qué votos se contaron, cuáles llegaron primero, cuáles se contaron primero. Ahorita vamos a esa parte que quiero también explorarla con ustedes. Oye, Jorge, las apuestas que ni son científicas, ni son de cómputos, ni nada, es solamente percepción, sentimiento, pues ahorita están dándole la victoria a Joe Biden, pero esto realmente es más para la conversación que para el análisis fuera de cómo están las percepciones. Falta por computarse el voto en 6 estados, que son Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y un distrito en Maine. Maine tiene 4 votos electorales, 3 ya están decididos por Joe Biden, y hay uno más que todavía falta por terminar el cómputo. Maine es pequeñísimo y sin embargo es lentísimo en el voto. Nevada es todavía más lento y además se prolongó la hora del cierre de casillas, 2 horas más de lo que normalmente sucede, y en el resto está sumamente cerrado. Mencionaba Paco lo de Wisconsin, sí, hubo los votos de Milwaukee, esta ciudad cervecera, le han dado una ligera ventaja a Joe Biden sobre Donald Trump. Y las proyecciones, que no son los votos, las proyecciones le dan la victoria a Joe Biden en Nevada. Necesita Joe Biden, Jorge, 32 votos para llegar a los 270 votos en este momento. Wisconsin tiene 10, nada más, 10 votos electorales. Pensilvania tiene 20 votos electorales. No le alcanzaría aún con Pensilvania, y Pensilvania probablemente, porque son muchísimos los votos que faltan por computarse, no va a estar listo, y dice Paco que hacia el próximo viernes podrían estarse. Pero viendo, y sé que lo viste, viendo cómo se está comportando estados para mí sorprendentes por el comportamiento de los demócratas en Carolina del Norte y en Georgia, ¿cómo ves tú, Jorge, la matemática electoral de lo que pudiera suceder este día en aquellos estados donde sí se va a poder completar el cómputo? Bueno, creo que todos estos estados, digamos, lo que falta por contar son votos potencialmente demócratas o abrumadoramente demócratas,
Mencionabas el caso de Georgia. Ahí lo que está faltando principalmente son zonas alrededor de Atlanta, condados en los que está ubicado Atlanta, que son principalmente demócratas, son los que tienen menor tasa de reporte ahora sí que de casillas electorales o de precincts, como le llaman allá. Y lo que debíamos esperar es que ciertamente las distancias se estén acortando. Incluso Georgia, por ejemplo, el New York Times le da una ligera probabilidad a Biden más que a Trump de llevarse el estado. Entonces, creo que en todos ahí tienen muy buenas oportunidades los demócratas, porque lo que estamos viendo de manera muy clara, y esto sí es una repetición de 2016, son las grandes diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales, o las zonas no urbanas. Y lo que estamos viendo, atestiguando, pues es algo que los mexicanos históricamente veíamos en los años 80, cuando no existía un PREP, cuando no existían los conteos rápidos, que conforme te van llegando los datos, pues traen sesgos tremendos, sesgos muy importantes, y que aquí se magnificaron porque tuvimos voto anticipado, tuvimos voto por correo, y después la votación el día mismo. Y cada estado pues los reportaba conforme le iban llegando o de acuerdo a sus regulaciones. Entonces sí fue, creo que en todo esto pues se generó mucha confusión, porque precisamente el flujo de la información no sigue un patrón. Pero creo que al corte, digamos, de esta mañana, pues las posibilidades de los demócratas de Joe Biden se ven buenas. Ciertamente las encuestas fallaron, pues incluso en algunos estados peor que en 2016, o sea, todo Wisconsin, Michigan, Ohio, hay fallas muy graves, y creo que eso también es a lo que ha abonado a este sabor de boca de confusión, o de que a Biden, digamos, no le fue muy bien, ¿no? Pero en términos generales, pues sí pareciera que tiene como diferentes avenidas Joe Biden para lograr la victoria, pero va a ser una victoria muy apretada, ¿no? Y creo que también otra lección que nos deja esto es que pues prácticamente la mitad de la población estadounidense abraza o respalda el modo trumpiano de hacer política, con todo lo que conlleva en términos de valores, que mucha gente creía que pues después de la experiencia de todos estos años pues no iba a ocurrir. Se hablaba mucho de que la aprobación de Trump había estado estable durante todo su sexenio, y paradoja de la vida, obtuvo mayor porcentaje de votos, anda alrededor de 48% del agrado nacional. Es un porcentaje mucho más alto que el porcentaje de aprobación que ha tenido históricamente, que oscila alrededor del 42%. Oye, Roy, a ver, voy a emitir un juicio de valor. Es un desastre ese sistema electoral allá en Estados Unidos. ¿Cómo les hace falta un PREP, verdad? Y aquí que nos quejamos, y qué barbaridad allá con la catástrofe. Cada estado tiene su propia regulación. Total. Por eso digo, es un juicio de valor. Pero el presidente Donald Trump descalificó ya por completo la elección, utilizó la palabra fraude, que es durísima esa palabra, y sobre todo viniendo de un presidente de la República. Y dice, nos vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no ha terminado la votación y ya anunció el conflicto postelectoral. ¿Esto cómo lo podemos nosotros entender en el contexto de lo que es Estados Unidos, Roy? A ver, sí, tiene razón, es un desastre el sistema, pero es imposible que lo cambien, ¿no? Porque lo tienen que cambiar en la Constitución, y los estados pequeños nunca van a querer que se cambie. Pero es un desastre el sistema, lo hace muy interesante este rally de la noche, de estar viendo estado por estado, pero es un desastre, y sobre todo con unas elecciones tan reñidas que se pueden dividir. Por cierto, coincido con Paco, ya viéndolo bien, hay 4 estados disputados, con 2 que gane Biden, esto se acabó, y es probable que gane 2, porque puede ganar Wisconsin, puede ganar Georgia, se puede ganar Michigan. Es decir, sí es cierto, ahorita Biden creo que tiene más probabilidades que anoche que nos fuimos a dormir, pero el sistema norteamericano, no nomás el sistema norteamericano, los actores políticos norteamericanos como Trump,
Aquí vinieron a conjugarse tres cosas. Una elección reñida, que se aventajaba cuando se veía. Dos, un presidente Trump que no está acostumbrado a aceptar derrotas. Hasta cuando perdía en el Partido Republicano decía que los republicanos le hacían fraude, o sea, se vino a conjugar, ¿no? Y tres, el voto adelantado, que era muy difícil medirlo y se va a empezar a medir. Se va hasta el viernes, pueden llegar, nosotros podemos ir hasta el sábado. En el caso de Pensilvania nos podemos ir hasta el sábado o domingo de saber resultados. Esto está indefinido, pero yo también creo que hoy Biden tiene mucho más chance que anoche. Podemos ir hasta el 14 de diciembre, que es cuando el colegio electoral tiene que ratificar el voto. Hay que recordarle al auditorio que la democracia en Estados Unidos es indirecta y que a quien se elige es a delegados al colegio electoral. Y nada más para no olvidar, en 4 ocasiones en la historia de Estados Unidos, el colegio electoral ha dicho, pues el mandato que me dieron no es así, y ganó el que se supone había perdido. Pero bueno, eso sucedió en el siglo XIX. Pero Paco, aquí con un presidente como Donald Trump, que ha roto el contrato social en Estados Unidos y generado la polarización, este tipo de discurso, en función de cómo vimos los demográficos y los apoyos, puede tener algún alcance más allá de lo que pudiera darse dentro de un ambiente, un entorno de estabilidad y de gobernabilidad en algunos estados? Creo que va a ser una prueba para las instituciones en nuestro vecino del norte. Yo creo que más allá de digamos, ahora que nos referimos a los órganos o instituciones electorales, creo que lo que pueden extrañar más que un conteo rápido, un PREP, va a ser un INE, ¿no? Que sea una autoridad que centralice la toma de decisiones, o por lo menos estandarice los procedimientos, porque lo que estamos viendo hoy en medios son entrevistas con el secretario de Estado de Pensilvania o con la secretaria de Estado de Michigan para ver cuál va a ser el criterio de conteo de votos, si van a tomar en cuenta los que llegaron no necesariamente posfechados, pero si hay un deadline después de las 8 de la noche del día de ayer, que ese creo que va a ser la gran controversia. Yo creo que va a ser una prueba para las instituciones, sin duda. Creo que ya lo que prevemos es una judicialización del proceso. Creo que ya esto va a acabar en tribunales y básicamente la decisión va a ser, y yo ya no vería Pensilvania como el tema, sin duda lo va a hacer en algún punto, pero al final del día de hoy sí lo que decide, porque esto es una decisión de cada estado, la secretaria de Estado en Michigan, que es que se cuenten todos, o hay algunos estados que están tomando la decisión de contar hasta los que tienen a las 8 de la noche, los que están después de las 8 de la noche, contarlos después para ver si esto hace alguna diferencia. Pero creo que sin duda va a ser una prueba para las instituciones en Estados Unidos y sobre todo esto que llamas un sistema caótico, desorganizado, pues al final es un sistema federal donde cada estado toma sus decisiones, pero algunos de estos estados parecen ser más importantes que otros para dar un presidente. Eso ya lo vimos hace 20 años, que todo dependía del estado de Florida. Hoy al parecer va a depender del estado de Wisconsin, de Michigan y de Pensilvania. Como hace 4 años. Jorge, hoy el periódico The Guardian publica 8 columnas, La batalla por el alma de Estados Unidos. ¿Qué tan certera es esta cabeza del Guardian? Por el alma de Estados Unidos también es el mote en el avión que transportó a Joe Biden durante la campaña presidencial. ¿Realmente es por el alma? ¿Qué tipo de alma es de la que se está hablando, Jorge? Creo que sí apunta un elemento fundamental, algo que le llaman en las ciencias sociales un cleavage. Tú recordarás que en los últimos días, en las últimas semanas, los anuncios de los demócratas, en particular, por ejemplo, cuando hablaba Obama y demás, hacían referencia a que esta era una batalla precisamente por el alma de la nación, que lo que estaba en juego era la democracia del país, porque Trump ha implicado una ruptura de muchas normas de comportamiento democrático.
Y lo que vimos es que ciertamente este discurso pues quizá le resulta atractivo a una comunidad mucho más educada, universitaria, que vive en las costas, pero a juzgar por el voto en las zonas rurales, en el medio oeste de Estados Unidos, pues hay otro conjunto de la población que ciertamente se está comportando de otra manera. Incluso en toda esta parte del racismo, pues una de las grandes interrogantes que ya se están empezando a plantear es cómo se predominaba la parte de identity politics, de la política de identidad, por qué los latinos, sobre todo en Florida y en Texas, que fueron víctimas, digamos, de parte del discurso antirracista de Trump, pues por qué abrazaron al Partido Republicano, ¿no? Entonces, ya no queda muy claro esta visión que se decía de que realmente el cambio demográfico en Estados Unidos iba en contra de los republicanos. Lo que estamos viendo es que ciertamente hay entre los grupos de inmigrantes pues valores culturales diferentes que tienen que ver mucho con la esencia de lo que es o lo que se creía que era el ideal estadounidense, ¿no? Y Trump lo que vino a reafirmar es que bueno, el racismo no está muerto, la violencia de género, al menos discursivamente, tampoco está muerta, el nacionalismo rayando en el chauvinismo tampoco, y yo creo que sí son dos modelos, o por lo menos hay dos extremos, y ciertamente la población pues se está orientando hacia uno o hacia el otro, pero esto no va a desaparecer, ¿no? Yo creo que lo que nos demuestra, digamos, el poderío, digamos, o la fuerza electoral de Trump, este 48% a nivel nacional, es que ese es un discurso que tiene eco en una buena parte de la sociedad. Muy bien, Jorge, buen día. Paco Abundis, Roy Campos, encantado de que hayamos platicado esta mañana. Y como dices, Roy, ansiosísimos por ver qué explicación tienen allá las casas encuestadoras. Muy buenos días, síganse cuidando. Bueno, nos vemos. Gracias. Bye. Vámonos a